que está trabajando con el Ministerio de Español también ahí de la iglesia de Orange, así que nos va a dar el privilegio de tenernos y llevarnos en la palabra. Gracias, hermano. Pues el privilegio es mío a tener la oportunidad de compartir la palabra. Yo quiero que nos entendemos hoy que no tengo una delusión que soy el instrumento más fuerte del Señor para predicar, ni en inglés ni en español, pero tengo confianza que estamos viniendo a una palabra que es fuerte. Yo no tengo el poder a cambiar un corazón, pero gracias a Dios yo no necesito tener este poder, porque yo puedo enfocar en la palabra, compartir la palabra, y Dios tiene el poder para cambiar nuestros corazones. Y este es nuestro testimonio, ¿verdad? Que venimos a la palabra del Señor y vemos algo poderoso, vemos un Dios glorioso, santo, y cuando realmente nuestros ojos están abiertos a eso, nosotros estamos transformados. Y hoy vamos al libro de Juan, capítulo 2. Y tenemos la oportunidad a enfocar en la historia de Nicodemo. Y hermanos, hay una gran diferencia entre ser un fan, un fanático, y ser parte de un equipo, ¿verdad? Me encanta ir a los partidos de béisbol. No sé si son aficionados de los Dodgers o de los Ángeles. Me encanta oportunidades a ir a partidos de fútbol como la Galaxia y fútbol americano, los Rams. Pero que más llena mi corazón es ir y ver a mis hijos jugando. Yo tengo 7 hijos, puro hombre. Dios no quiere darnos la niña. Estamos buscando y buscando y buscando, pero Dios sabe y Él tiene control. Y por eso Él nos dio 7 hijos, puro hombre. Nuestro mayor tiene 13 años, nuestro chiquito, Misael, tiene 1 año y medio. Y me llena mi corazón a ir y ver ellos jugando. Y no importa si es en un torneo como ayer, estamos en Costa Mesa, ellos estaban jugando en un torneo de fútbol. También me encanta ir atrás de la casa y ver ellos jugando con pasión. Pero sabemos que hay una diferencia entre los fans y los jugadores, los que están parte del equipo. La diferencia entre un fan y un miembro del equipo es profunda. Algunos fanáticos viven con pasión, ¿verdad? Se ponen la camiseta, van a los partidos, cantan el himno del equipo con todo el alma. Conocen de memoria los nombres de los jugadores, asisten a los entrenamientos para verles, pero al final siguen siendo solo espectadores. Ellos animan desde las gradas, pero no pisan el campo. No son llamados por su nombre en la alineación. No tienen derecho a estar en el terreno de juego durante las jugadas, ¿verdad? Y aunque pueden gritar y celebrar en el desfile de la victoria el trofeo, el verdadero premio no es para ellos. Solo aquellos que son elegidos para el equipo forman parte real del equipo. En Juan 3 vemos la historia de Nicodemo. Nicodemo era un fan, pero no era un discípulo. Él era un fan quieto, pero no parte de los que eran discípulos. Nicodemo era parte del sistema del templo, un sistema que Cristo enfrentó en Juan capítulo 2.
Él estaba allá limpiando el templo, enfrentando los que estaban en nombre siguiendo a Dios, pero en realidad ellos no eran discípulos. Nicodemo tenía una posición y poder, había escuchado de Jesús y quizás visto algunas de las cosas que Jesús hacía y querría tener la oportunidad de conocerlo. Él no estaba seguro de cómo debía relacionarse con esa persona llamada Jesús. Y esta es la gran pregunta para ti y para mí. ¿Cómo relacionarnos con Jesús? ¿Crees en Él? Juan escribió su evangelio aquí con este propósito. Dice Juan 20:31, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Este es el propósito de Juan, y todas las historias en este evangelio están por este propósito. Para nosotros podemos verlas y creer en Jesús. No creer que nosotros queremos creer que Él es un buen hombre o que Él va a ayudarme con mi vida, pero creer que Él es el Hijo de Dios y solo hay vida eterna en Él. No hay vida aparte de Él. No hay vida con Jesús y con el mundo también. No podemos tener vida así. Necesitamos someternos al Hijo del Dios, Cristo, Jesús. Necesitamos creer en Él. Y con esto en mente nos acercamos a la historia de Nicodemo. Nicodemo era un hombre que Jesús conocía, porque Jesús conoce el corazón de todos los hombres. En su bosquejo número 1 aquí es el corazón del hombre. Y empezamos en Juan capítulo 2, porque realmente están conectados. Ellos ponen los números después de la historia y están separadas capítulo 2 y capítulo 3, pero realmente son parte de una historia. Y primero había un problema, y lo vemos en los versículos anteriores al capítulo 3. En Juan capítulo 2, 23, leemos: cuando Jesús estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque Él conocía lo que había en el interior del hombre. La multitud estaba viendo a Jesús haciendo milagros, pero la multitud eran simplemente fans, simplemente fanáticos. La fe de muchos era superficial. Creían por las señales, pero no tenían un cambio genuino de corazón. Confiaban en Jesús, pero es interesante para ver versículo 24, Jesús no confiaba en ellos. Aquí hay un juego de palabras que demuestra que había algo que faltaba en su fe, la fe de la multitud. Creyeron por causa de las señales y los prodigios. Y este es muy revelador para nosotros, para ver. Las señales y maravillas realizadas por el mismo Jesús no podían por sí solas producir verdadera fe. Ellos estaban mirando a Jesús haciendo milagros. Y por eso pensamos que, claro que sí, ellos van a tener una fe real si ver a Jesús haciendo milagros, pero dice la palabra de Dios que la fe de ellos no era real, no era de corazón, era por sus ojos, era porque estaban recibiendo de Jesús, ¿verdad? Era una multitud que estaban siguiendo a Jesús por la comida, por los milagros, por la salud. Pero
ellos no eran discípulos. A veces pensamos que si Dios simplemente se mostrará, ellos van a creer, ¿verdad? Decimos sobre nuestros vecinos o nuestra familia. O si sanará milagrosamente a esta persona, confiarían en Él. Pero creer que un milagro ocurrió y tener verdadera fe no es lo mismo. El versículo 22 en capítulo 2 nos muestra que los discípulos vieron la señal. Pero ¿qué dice sobre los discípulos aquí? Mira, en versículo 22 dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho eso y creyeron que la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Es interesante que la fuente de su fe no era los milagros, pero era la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Y es que tenemos, hermanos, para compartir con otros una palabra poderosa. Es a través de la palabra que tenemos fe, porque el Espíritu trabaja a través de su palabra. Pero la multitud que se menciona aquí al final de capítulo 2 no tenía fe salvadora. Y Jesús no se confiaba a ellos por esa razón. Versículo 25 dice, Él sabía lo que había en el hombre. Él sabía que está en su corazón y en mi corazón. Él puede ver si somos fans o si somos discípulos. La fe es más que creer en los beneficios. Jesús sabía lo que había en el corazón y en la mente del hombre. El conocimiento de Jesús no tiene límites. Él es omnisciente. Todo lo sabe. Él es Dios. Y este es un poco temoroso, ¿verdad? Para saber que Él sabe si somos real. Pero, hermanos, esta es buena noticia que Él conoce todo. Porque si Él va a perdonarnos, Él necesita saber cada cosa, cada pecado en nuestros corazones, nuestras mentes, para Él puede pagar por cada uno de ellos. Para nosotros podemos estar limpios. En el final del versículo 25 y el comienzo de capítulo 3:1, ellos son muy similares. Y esto no es un error. Esta es la introducción, ¿verdad? Capítulo 2, el final de capítulo 2 es la introducción a capítulo 3 y la historia de Nicodemo. Y dice, Jesús sabe lo que hay en el hombre. Y luego en capítulo 3, versículo 1, dice, había un hombre. Primero vemos que Jesús conoce el corazón de todo hombre y mujer. Y ahora vemos en Nicodemo, número 2, la necesidad del hombre. Dice la palabra de Dios en Juan 3. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo representa a ese hombre, ¿verdad? Jesús conoce todo el corazón de los hombres y ahora tenemos nuestro ejemplo. La ilustración es Nicodemo. Jesús conoce el corazón de Nicodemo. Nicodemo, como la multitud, estaba siguiendo a Jesús solo por sus milagros y señales y no ha creado en Jesús. Nicodemo tenía la misma necesidad que todos los hombres, que todos los fans, la necesidad de un cambio interno, un nuevo nacimiento. Él podía reconocer las señales de Jesús, podía ver los milagros, pero necesitaba algo más. No basta con ser un espectador o admirador
No es suficiente con ver los beneficios de lo que hace Jesús. La verdadera transformación viene cuando viene el renacimiento, el nuevo nacimiento espiritual. Nicodemo, aunque era parte del sistema religioso, sentía un vacío y una necesidad real. Y por eso vino Jesús buscando respuestas. Y ese es bueno. Él está viniendo al lugar perfecto para tener respuestas porque Jesús conocía su corazón. Y hermanos, tú estás en el lugar perfecto también, escuchando las palabras de Jesús, porque Él conoce su corazón también, su necesidad. Nicodemo reconocía que Jesús es un maestro venido de Dios, porque ve las señales, pero todavía no comprende plenamente quién es Jesús, ni su necesidad de este nuevo nacimiento. Nicodemo es un gran representante de todo ser humano, ya que Jesús quiere mostrar que no solo los pobres y pecadores necesitan un Salvador, sino que todos los hombres necesitan un Salvador. Y es interesante que Juan está usando Nicodemo como este ejemplo, porque si alguien está parte del reino de Dios, los judíos en este tiempo, en el tiempo cuando Juan está escribiendo su evangelio, van a pensar que Nicodemo es perfecto. Él está parte del sistema del templo. Él tiene mucho respeto. Él es alguien que está sobre la gente de Dios en este tiempo. Si alguien está parte del reino de Dios, Nicodemo es parte del reino. Claro que sí, pero no. Él es uno que es un ejemplo de necesidad. ¿Y qué sabemos de este hombre? Este hombre que será el ejemplo principal de alguien que necesita nacer de nuevo, que necesita la fe verdadera que viene del Espíritu. Vemos primeramente, y muchos tienen comentarios sobre eso, pero Nicodemo vino de noche, ¿verdad? Vino de noche. ¿Y por qué vino de noche? Existen algunas explicaciones comunes. La más común es que asumimos que tenía miedo de asociarse públicamente con Jesús. Y este es posible, pero hay otras explicaciones también. Si él querría una discusión larga, sin interrupciones, es difícil hablar con Jesús en este tiempo porque hay tanta gente alrededor de Él todo el día. Pero yo pienso que la mejor explicación es que en el Evangelio de Juan, la noche, la oscuridad, son literales pero también figurativas. Nicodemo no era parte del reino de la luz. Estaba perdido en la oscuridad y en la noche. El autor Juan ama el contraste entre la luz y la oscuridad para demostrar realidades espirituales. Y Nicodemo está viniendo de noche porque realmente él es parte de la noche, parte de la reina de la oscuridad. Él es aparte de Dios. Juan usa la de noche en otros lugares, ¿verdad? Juan 11:10 dice, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Fuera de la oscuridad de su vida y religiosidad, Nicodemo vino a la luz del mundo, Cristo Jesús. El Nicodemo era parte del reino de las tinieblas y no tenía idea de que estaba perdido. También dice aquí que él es un fariseo. Y nosotros tenemos en mente una imagen de los fariseos que es como ellos son horribles. Y en realidad ellos tenían problemas, pero en este tiempo ellos fueron los más religiosos en el mundo. La palabra fariseo significa separado, porque los fariseos se separaban del pueblo y defendían el más alto estándar de la ley. Ellos estaban como tratando a vivir santamente por Dios.
Sabemos de su hipocresía, pero Juan usa a este fariseo para demostrar que incluso los más separados, los más santos del pueblo necesitaban, ¿qué? Necesitaban un nacimiento nuevo. Necesitan creer en Jesús. Son perdidos. También Nicodemo es un líder prominente entre los judíos, dice versículo 1. También era un erudito de la ley, un ciudadano respetable, un juez del pueblo. Era un grupo de 70 que estaba sobre todo Israel en este tiempo. Y él era parte de este 70. Él era un maestro de Israel, dice versículo 10. Y algunas tradiciones nos dicen que era extremadamente rico. Y este es el ejemplo que nos da Juan, el ejemplo de alguien que está perdido. Y realmente, hermanos, Juan está diciendo a nosotros, si Nicodemo necesita un Salvador, todos necesitan un Salvador. Todos. ¿Y qué dice Jesús? Es su necesidad. Versículo 3, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él necesita un nacimiento nuevo. La clave aquí es que, al igual que Nicodemo, todos necesitamos un cambio radical en nuestros corazones. No importa cuán buenos seamos, cuán devotos, cuán sabios, todos necesitamos la regeneración del Espíritu Santo. Jesús le explicó a Nicodemo que el reino de Dios no se puede alcanzar por obras o por el cumplimiento de la ley, sino que es necesario nacer de nuevo, un nacimiento que solo puede ser dado por el Espíritu. Número 3, vemos la soberanía del Espíritu. La soberanía del Espíritu. Dice versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este encuentro con Nicodemo revela algo fundamental para todos los hombres. Todos, sin excepción, necesitamos el Salvador. Y esa salvación no viene por el conocimiento humano o por nuestras propias fuerzas, sino por un acto divino, soberano de gracia. La necesidad del hombre y de Nicodemo es la regeneración del Espíritu. Lo que Nicodemo necesita es un nuevo nacimiento, nacer de nuevo. En griego esto significa nacer de lo alto. Nacimiento nuevo. En inglés decimos born again. Si estás familiar con el inglés, es un dicho que decimos muchos. Oh, eres born again. Pero no es lo mismo que su nacimiento terrenal, su nacimiento de sangre. Esto nuevo es el nacimiento del Espíritu. En teología decimos, se llama eso regeneración. Nicodemo tenía muchas cosas en orden, pero lo que le faltaba era exactamente lo que necesitaba. Necesitaba que el Espíritu de Dios le diera vida para despertar su corazón. Su título no podía darle esto. Sus obras no podían darle
esto. Su conocimiento de la ley de Moisés no podía darle eso. Recuerda, él era maestro, él era parte del templo, muy religioso, se esperaba buscando a seguir la ley fielmente. Pero nada de eso puede ayudarle en tener el nacimiento nuevo. Jesús más tarde en Juan 6, 63 dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nicodemo necesitaba vida y no hay forma de tener vida aparte del Espíritu. Y Jesús enfatiza que las palabras que Él habla son espíritu y vida. Nicodemo debe creer las palabras de Jesús. No puede ser solo un fan de sus señales y milagros, ¿verdad? No puede ser solo un estudiante curioso que quiere conocer a un maestro famoso. Debe tener fe de Espíritu de Dios. Debe a través de escuchar la palabra de Dios y el Espíritu, abriendo sus ojos para ver, sus oídos para oír y su corazón para entender, creer que Jesús es quien Él dice ser. En Tito 3:5 habla sobre esta regeneración, el nacimiento nuevo. Y dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esta es su necesidad. Nacimiento nuevo, regeneración, necesitaba vida en el Espíritu. ¿Y cómo recibes eso? No es por obras, ni algo en ti. No es porque tú estás mostrando a Dios que tú eres bueno. No, no la razón que Dios va a escogerte, elegirte. Es por la voluntad y la soberanía de Dios. Mira la ilustración que Dios da a Nicodemo en versículo 8. ¿Qué es la ilustración que nos da? El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Y qué significa eso? El Espíritu es como el viento que sopla y nadie está en control. Nosotros no estamos controlando el viento. Así como no se sabe de dónde viene el viento y a dónde va, de la misma manera el Espíritu de Dios actúa de formas que no podemos controlar ni entender completamente. Este ejemplo del viento es para mostrarnos que Dios es soberano sobre la elección, sobre la salvación. Nos sentimos el viento, pero no controlamos eso. Este nuevo nacimiento que es esencial para la salvación es un regalo de Dios. Y es por su voluntad. No es por algo en nosotros. No somos especial y por eso Dios nos elige. No, es porque Dios es misericordioso. Él tiene un amor grandísimo. Tú no puedes salvarse a sí mismo por las maneras físicas, terrenales, porque no es algo terrenal. Y aunque este es un poco difícil a oír, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros queremos que el Señor salva a alguien de nuestra familia. Y no es entre nuestro poder para salvarle. Y también entre nosotros a veces tenemos preguntas. Pero si no puede controlar el Espíritu y yo necesito el Espíritu para tener vida eterna, ¿cómo? Pero es buena noticia porque
Hermanos, la realidad humana es que nosotros somos muertos sin Cristo. Nosotros somos muertos sin el Espíritu. Nadie viene al Señor en su propio poder. Necesitamos vida para nosotros. Podemos tener ojos abiertos y un mente que puede entender. Y es glorioso que el Señor en su misericordia quiere darnos vida para nosotros. Podemos oír este mensaje de su palabra y creerla. Sin Él trabajando en nosotros, nadie está salvado. Nadie tiene salvación. Pero es un milagro. Y no entendemos todo. No entendemos cómo. Pero está bien porque vemos la transformación. Y si tú entiendes la palabra y crees que Jesús es el Salvador, tienes vida en Él, tienes vida eterna. Y no entendemos cuando el Espíritu nos abrió nuestros ojos ni mente, pero sin Él es imposible. Y gracias a Dios que Él da vida a los muertos. Y nosotros somos parte de los muertos. Es un regalo de Dios, dice Efesios 2:8, ¿verdad? Algo que no podamos lograr por nuestras propias fuerzas ni por nuestro propio entendimiento sin el Espíritu. Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Nos concedido a creer. Y Hechos 11:18 dice, al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento. Cuando vemos la obra del Espíritu en nosotros para creer, para arrepentir del pecado, nosotros necesitamos glorificar a Él. Porque nadie tiene vida aparte del Espíritu. Jesús sabía lo que Nicodemo necesitaba más que Nicodemo sabía. Él necesitaba un nuevo corazón hecho vivo por el Espíritu. Pero también le dice a Nicodemo que no puede controlar el viento. El Espíritu es un regalo bajo el control soberano de Dios. Nicodemo hace otra pregunta en el versículo 9. ¿Cómo pueden ser estas cosas? En este punto deberíamos estar preguntándonos lo mismo. ¿Cómo puede alguien ser salvo? ¿Qué debemos hacer si nuestros propios esfuerzos y conocimientos no pueden salvarnos? ¿Cómo puede alguien ser salvo? Es una pregunta importante. Recuerden que esta fue la respuesta de los discípulos después de que Jesús rechazará al joven rico. Bueno, realmente el joven rico estaba saliendo de Jesús. En Mateo 19:23-25 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo eso, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién? También decimos, ¿quién? ¿Quién pues podrá ser salvo? No es bajo de nuestro control, porque no podemos controlar el espíritu, no podemos controlar el viento. ¿Cómo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Tenemos un problema. Si este hombre Nicodemo, uno de los hombres más religiosos, más fieles, ricos, estudiosos, sabios, poderosos de Israel, no pudo entender, entonces ¿quién puede entender? Juan muestra a sus lectores
y a nosotros nuestra necesidad. Y Jesús le da a Nicodemo una respuesta, así como les dio una respuesta a sus discípulos cuando preguntaron cómo puede alguien ser salvo. Y vemos número 4, la salvación en el Hijo. Empezando en versículo 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús respondió a la pregunta de Nicodemo, ¿cómo pueden ser estas cosas? Lo hace dándolo la clave para entender la salvación. La fe en el Hijo del Hombre, el que descendió del cielo, dice versículo 13, Dios mismo encarnado, el que sería levantado tal como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice versículo 14. Esta referencia al levantar la serpiente por parte de Moisés se encuentra en Números 21, 4 a 9. Los israelitas, después de quejarse contra Dios, fueron atacados por serpientes venenosas. Moisés oró y Dios le indicó que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en una asta. Quien mirará a la serpiente sería sanado del veneno de las serpientes. De manera similar, Jesús sería levantado en la cruz para la salvación de la humanidad. Jesús explica que la salvación viene a través de la fe en Él. Así como los israelitas debían mirar a la serpiente para ser sanados, las personas deben mirar a Jesús, creyendo en su sacrificio en la cruz para ser salvos. Esta es la esencia del Evangelio. Creer en Jesús y serás salvo. Tendrás vida eterna. En el versículo 14 Jesús se refiere a su futura crucifixión, presagiando que Él debe ser levantado en la cruz. Esto no es solo un evento físico, sino el momento central de la historia de la salvación. El lugar donde se pagaría el precio del pecado. El versículo 15 nos muestra el propósito, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Esta es la promesa de salvación que Jesús ofrece. El enfoque está en la fe, no en las obras o en la herencia, sino en confiar en el acto redentor de Jesús. Los discípulos, al igual que Nicodemo, estaban luchando por entender esta profunda verdad. El hecho de que Jesús estuviera hablando de algo espiritual y eterno, algo que no se base en el entendimiento terrenal, hacía que fuera difícil para ellos comprenderlo. Esto también nos muestra que la salvación no se trata de lo que podemos hacer, sino de lo que Jesús ha hecho. No importa cuánto sabía Nicodemo, no importa cuán fiel o justo parecía, solo a través de la fe en el sacrificio de Jesús puede ser salvado cualquiera. Este pasaje no solo revela el camino hacia la salvación, sino también la soberanía
de Dios en el proceso. La salvación es un regalo de Dios. Jesús deja claro que nadie puede ser salvo sin la fe en Él. Él que sería levantado en la cruz por los pecados del mundo. Y no es posible por los hombres, pero con Dios todo es posible. Con su Espíritu trabajando en nosotros es posible que podemos tener fe en Cristo Jesús. ¿Verdad? En Mateo 19, 26 dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Salvación es posible con Dios. Y vemos aquí, en conclusión, qué pasó con Nicodemo. Él viniendo a Jesús con respuesta, con preguntas. Él viniendo a Jesús con un fe de un fan. No un fe real, no un fe salvadora. Él viniendo a Jesús, pero la misericordia de Jesús es para darle y instruirle en qué necesitaba. ¿Y qué vemos en Nicodemo? Vemos más tarde en Juan, en capítulo 7, versículos 50 a 52. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. No solo siguió Nicodemo como un fan, sino que demostraría evidencia de que su corazón fue vivificado y ya no era simplemente un fan. Y en el fin del Evangelio de Juan, en capítulo 19, ¿qué vemos? Otra vez vemos Nicodemo. Y nos da mucha esperanza, porque este hombre que no conocía a Jesús, después de hablar, después de oír las palabras de Jesús, tiene fe. Y vemos aquí en el final, Juan 19, 38. Después de todo eso, después de la crucifixión, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se le concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y en versículo 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas según el costumbre sepultar entre los judíos. Nicodemo vino a Jesús sin saber su necesidad. No estaba preparada para recibir a su Mesías, su Salvador, pero fue transformado por las palabras de Cristo y vino a creer y saber quién es Jesús, su Salvador. Y en el momento cuando Jesús estaba levantado en la cruz, después de eso Nicodemo vino para ayudar en cuidar el cuerpo de Jesús, su Salvador, porque Él estaba transformado por la palabra. Hermanos, si estás oyendo las palabras hoy, las palabras de Jesús, las palabras de la Biblia, y crees, es porque el Espíritu está trabajando en ti. Y con confianza, compartir esta palabra con otros. Y sabe que no es su responsabilidad para cambiar su corazón, pero tener confianza que la palabra de Dios, su gloriosa palabra, puede transformar su corazón, pero también todos los corazones de los hombres, de su familia, de sus vecinos, de todo el mundo. Y podemos también ver que este
obra de salvación en nosotros es imposible con Dios. Y por esto glorificamos a Él más, porque vemos su misericordia entre nosotros. El Salvador que tenemos es Cristo Jesús. Y tenemos salvación por su Espíritu, trabajando en nosotros, obrando en nosotros, y mostrándonos nuestra necesidad. Y también conociendo nuestro corazón y transformándolo. Oremos, hermanos. Dios, gracias por este día, gracias. Y Señor, sabemos que hay gente entre nosotros, siempre hay gente que necesita este nuevo nacimiento. Hay gente que necesita salvación y solo es posible a través de su palabra y espíritu transformando nuestro corazón. Y estamos orando hoy que tú estás transformando corazones por su palabra, como tú estás transformando nuestros corazones para glorificarte, para verte santo y glorioso. Y Señor, gracias por perdonar nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a vivir en la realidad de tú eres un Dios poderoso y santo. Transforma nuestros corazones para su gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Demos gracias a